Bueno, vamos a entrar en la palabra. ¿Qué les parece? Puedes mirar al que está al costado tuyo y solamente saludarlo y decirle Dios te bendiga. Qué bueno que te has sentado al costado de mí. Me hubiera gustado quizás comenzar en esta mañana pidiéndoles que por adelantado le den las gracias a Dios por la palabra, pero no sé si es que con lo que Dios ha puesto en mi corazón al final todos estén felices. Al menos nuestra carne puede reaccionar. No pretendo yo ser un pastor que planifique mensajes que duelan, pero a veces la palabra nos corrige y eso es bueno. Como la semana pasada, que tuvimos la palabra muy bien ministrada, que justamente tenía que ver con nuestra dependencia de Dios, de sus recursos. ¿Cuántos de ustedes saben y creen que el Señor nos ha dado todos los recursos para poder tener una vida exitosa aquí en la tierra? O sea, no necesitamos más que eso, no necesitamos acudir a otras fuentes para poder tener lo que solo Dios nos puede dar. Amén. Y el día de hoy eh, tengo una palabra que quiero compartir del primer libro de Reyes. Quiero que me acompañen al primer libro de Reyes, por favor, capítulo 18. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con la historia del profeta Elías? ¿Cuántos de ustedes más o menos conocen, no digo dominan, pero conocen por lo menos el contexto en el cual se desarrolla la vida del profeta Elías? Elías fue uno de los profetas que vivió en un tiempo de controversia, podemos decirlo de alguna manera. Controversia quiere decir que habían, digamos, mucha, exactamente, ¿no? Y mucha, digámoslo, dicotomía entre vamos a servir a Dios o no. De hecho, el rey mismo estaba en un momento, pues, de, de alejamiento. La esposa del rey en ese momento era Jezabel, una mujer completamente pagana, por decirlo de alguna manera, que había decidido dejar de lado a todos los que son los profetas de Dios y apoyar el ministerio de los profetas de Baal y de Acera. Este es el contexto en el cual se desarrolla la vida del profeta Elías. Pero la pregunta que el Señor ponía en mi corazón para poder hacernos hoy es la siguiente: ¿qué eres tú? O mejor dicho, ¿qué soy yo? ¿Un profeta de Baal o un profeta de Jehová? Y yo espero que al final puedan entenderme que cuando digo que si tú eres un profeta de Baal, no me estoy refiriendo propiamente al ejercicio del profeta, digamos, del mal, sino al espíritu que caracterizaba a los profetas de Baal. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Cuál es el espíritu que nos caracteriza? ¿Cuál es el espíritu que me caracteriza a mí? ¿Qué soy? ¿De qué equipo soy? ¿De qué lado soy? Voy a examinarme a través de la palabra para ver qué cosa es lo que me guía, me conduce, me apasiona, qué características tiene mi testimonio, mi caminar en Cristo, para poder entonces evaluarme y decir, parece que soy más parecido a un profeta de Baal que a un profeta de Jehová. Y repito, no se trata de que tú estés ejerciendo la profecía de parte de Baal, no es eso, sino que el profeta de Baal tiene ciertas características, ¿no? Como por ejemplo la independencia de Dios, el hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, eh, el no hacer caso a la voz de Dios eh, y demás. Así que vamos a leer 1 Reyes capítulo 18, porque aquí en este contexto es que sucede el versículo 4. Dice la palabra, 1 Reyes 18:4, dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Abdías era un funcionario del rey, de un rey pagano, él era temeroso de Dios y él tomó una decisión. Como los profetas de Jehová estaban siendo destruidos, estaban siendo aniquilados, perseguidos por esta reina pecaminosa, esta reina malvada, y un rey que era un pelele en realidad, ¿no? Un rey que prácticamente hacía todo lo que ella decía, ¿no? Como decimos comúnmente con mi hermano Duilio, un Mandalorian, ¿no? O sea, un mandilón, pero con un Mandalorian, ¿no? Con disfraz. Y él hacía lo que ella le decía, básicamente, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Él también tenía sus propios deseos malos de su corazón, ¿no? Que al final ella los sustentaba y los sembraba y los alimentaba para poder seguir ella teniendo el control. Y repito, era una mujer pagana, una mujer que no amaba a Jehová, no servía a Jehová y estaba llevando a la ruina al reino. Entonces,
este profeta Abdías surge en estas circunstancias y dice la palabra que él decide hacer algo osado, en contra incluso de la autoridad que había sido puesta sobre él. Y recuerden, cuando esta autoridad es pagana y te obliga a romper la ley de Dios, tienes que obedecer a Dios primero. Eso está clarísimo, ¿no? Cuando la palabra dice que nosotros tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios, tenemos que tener principios, esos principios son más importantes que cualquier reglamentación del gobierno. Por eso es que existe la persecución, pues, ¿no? Por eso es que existe esta confrontación muchas veces en países en donde se prohíben ciertas cosas y el pueblo de Dios sigue haciéndolas, ¿no? Y entonces empiezan la persecución, ¿no? Pero gracias a Dios no estamos en un país en persecución. Los hay, pero no estamos. Tenemos la libertad y podemos elegir nosotros servir a Dios o no, congregar o no. Podemos nosotros tomar esa decisión. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Oramos, Señor, para que esta palabra pueda de verdad encontrar en nuestro corazón una tierra fértil. Te la presentamos a ti, Señor. No es lo que nosotros podamos hacer, sino lo que tú puedes hacer en nosotros. Y te pedimos, Señor, que nosotros podamos de verdad ser esas vasijas que tú quieres usar. Dejamos de lado todo pensamiento que hoy nos esté perturbando, toda idea, Señor, toda preocupación, Señor, ponemos todo a tus pies, como hemos cantado, y te decimos, Señor, háblanos. Y úsame, Señor, también para traer tu palabra con autoridad, Señor, como una trompeta. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, estamos todos en 1 Reyes capítulo 18, versículo 4, y Abdías escondió a los profetas. Los profetas de Jehová vivieron un tiempo en una cueva. Está claro, ¿no? Ahora, yo quiero que entiendas un poco y te pongas en los zapatos de ellos, ¿no? Y puedas entender que este no era un momento muy agradable, que un profeta no fue establecido por Dios para vivir en una cueva. Entendamos esto, el plan de Dios, la voluntad perfecta de Dios en el momento normal, regular del ejercicio del ministerio, no era que un profeta viva en una cueva, sino era que un profeta ejerza la labor de profecía, de sacerdocio, de bendecir al pueblo, de exhortar al pueblo, de animar al pueblo de Dios, de exhortar al rey, de hablarle de parte de Dios al rey. Esa era la labor del profeta. Sin embargo, este ministerio ordenado por Dios para el profeta fue truncado por un tiempo. Di conmigo, por un tiempo. No fue siempre, no fue para toda la vida, fue por un tiempo. Y esta palabra es clave para que tú y yo hoy podamos entender que muchas veces Dios cambia sus planes, o mejor dicho, cambia los planes que Él tiene para nosotros por un tiempo. Eso es lo que nosotros creemos, que es un cambio de planes. En realidad siempre fue su plan. En realidad, el plan de Dios muchas veces implica que nuestros planes no son cumplidos. ¿Y qué pasa aquí? El Señor toma, digamos, a través del profeta Abdías, esta decisión de esconderlos. Abdías tenía una posición de autoridad, podía esconderlos, podía darle pan y agua durante un tiempo y preservar la vida de estos profetas que no estaban haciendo nada. Escúchame, ellos no estaban haciendo nada. Estaban pasando un momento, digámoslo así, sin propósito. Señor, tú me has llamado a esto. Tú me has llamado a bendecir al pueblo. ¿A quién puedo bendecir aquí en una cueva? Tú me has llamado a profetizar. ¿A quién le voy a profetizar? ¿A otros profetas? Señor, tú me has llamado para ver la expansión de tu reino y no podemos ver nada, ni siquiera sabemos nada. De vez en cuando viene nuestro amigo Abdías y nos trae un pan y nos trae agua, pero no sabemos nada de lo que está pasando afuera. Estoy metido literalmente en una cueva. Era un momento difícil para una persona que tenía un llamado de Dios. Era un momento difícil para una persona que sabía lo que Dios quería que esta persona haga. A veces nos pasa a nosotros también eso, que sabemos que Dios nos ha llamado a algo, pero al no hacerlo, podría surgir en nosotros cierta frustración. ¿Por qué estoy acá? ¿Qué hago acá? ¿Estoy mal? ¿Dios me ha condenado? ¿Dios me ha castigado? Quizás me he portado mal y por eso es que me he sido mandado a una cueva. Pero eso no pasó. Esa no era la verdad. La verdad era que era un momento de protección, era un momento de preservación en donde ellos tenían que aceptar la voluntad de Dios hasta el día señalado. Esto es importante también, porque el propósito de Dios puede aparentemente verse truncado, pero solamente por un tiempo, porque finalmente Dios va a hacer su voluntad. Amén, en tu vida y en la mía. Solamente que a veces hay momentos en donde no vemos esa voluntad de Dios que esté desarrollándose. Entonces la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos hoy respecto a estos profetas y respecto a la pregunta de
enseñanza de hoy si es que somos, ¿qué espíritu tenemos? ¿El espíritu del profeta de Baal o el espíritu del profeta de Jehová? Es entonces, ¿qué momento estoy viviendo hoy y cómo manejo el momento en que estoy viviendo hoy? Todos vivimos momentos diferentes. Todos vivimos momentos particulares. Como iglesia quizás hay muchas cosas en común que podemos estar viviendo como un cuerpo, pero al mismo tiempo esto no quiere decir que cada uno no esté viviendo momentos particulares. Entonces lo primero que yo veo respecto a la diferencia, digamos, que existe entre el profeta de Baal y el profeta de Jehová, o el que tiene el espíritu del profeta de Baal, vamos a llamarlo así, para no llamarnos profetas de Baal, sino que aquel creyente que está siendo influenciado por el espíritu del profeta de Baal tiene ciertas características. Y aquel creyente que es guiado por el espíritu de Jehová tiene otras características. Y entonces lo primero que quiero notar, mientras me acompañan al Evangelio según Juan capítulo 12, es el tema de la sujeción a su voluntad. Sujeción a la voluntad de Dios. En esto se diferencia uno del otro. ¿De cuál eres tú? ¿Aquel que sabe sujetarse a la voluntad de Dios o aquel que dice, no, yo hago lo que yo quiero? Dice Juan capítulo 12, versículo 27 y 28. Jesús dice, ahora está turbada mi alma. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Eran momentos duros, eran momentos difíciles. Sin embargo, Jesús nos enseñó con su ejemplo algo. Y él dijo, bueno, yo no quisiera estar sufriendo lo que estoy sufriendo ahora. Pero finalmente, si esto es tu voluntad, entonces, bueno, que así sea. Y el Señor dice que lo glorificó, glorificó su nombre y lo glorificaré otra vez. Pero Jesús no se retrajo de decir mi alma está turbada. ¿Saben qué? Una de las cosas que yo he aprendido es que no es malo expresar nuestros sentimientos delante de Dios. Todos lo hicieron. Todos los servidores de Dios, todos los profetas de Dios, todos los apóstoles, todos en algún momento dijeron, Señor, yo me siento así. Y de hecho la misma palabra dice que no tenemos un sumo sacerdote, o sea, un Dios, un Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe cuando tú lloras, Él sabe cuando tú sufres, Él sabe cuando tú te angustias, Él sabe cuando tú te deprimes, Él sabe cuando tú te desanimas. Él conoce nuestro respirar, nuestro parar, nuestro sentarnos. Él conoce absolutamente todo. Aún las cosas que no expresamos, Él las conoce. Amén. Y Jesús le dijo, mi alma está turbada. Jesús dijo eso. Ahora imaginémonos a nosotros, ¿no? Si Jesús pudo decir eso. Dos cosas. Número uno, si Jesús tuvo su alma turbada por un tiempo, ¿cuánto más nosotros? Y número dos, si Jesús pudo confesarle eso al Padre, ¿cuánto más nosotros? Dice, mi alma está turbada. Pero luego, el desafío de Jesús para ti y para mí es lo que dice él después, ¿no? Porque él dice, un ratito, pero yo no me voy a quedar así, pues. No me voy a dejar atrapar por esta turbación de alma. No voy a dejar que esta alma turbada tenga el gobierno sobre mi vida. No me voy a dejar manejar por mis circunstancias presentes. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios, ciudadanos del reino de Dios. Eso quiere decir que nuestro rey tiene el control de todo. Y ya nos ha dado la victoria. Nuestras circunstancias no nos gobiernan, nos gobierna el Señor. Eso fue lo que Jesús quería decir. Sí, yo me puedo sentir mal, pero ¿sabes qué? Tú tienes el control. Y si esto es tu voluntad, tú te vas a glorificar. Yo no sé cómo. Y a veces eso nos cuesta a nosotros decirle, ¿no? Señor, yo no sé cómo te vas a glorificar. Porque de alguna manera en nuestra mente pensante estamos tratando de plantear ideas a Dios, recomendaciones a Dios, ¿no? Señor, pero tú me puedes ayudar de esta forma, tú me puedes ayudar de esta otra forma, tengo una idea, Dios. Y yo sé que Dios no se va a burlar, pero de alguna forma quizás nos mira con cierta misericordia, ¿no? Como cuando un niño te dice, mira, papá, pero podemos, no sé, cargar la refrigeradora con mi muñequito que te va a ayudar, ¿no? Y tú lo miras diciendo, ya, papito, ya, ¿no? O sea, ya, está bien, ¿no? Nosotros nos reiríamos quizás, pero Dios no se burla así, ¿no? De nosotros. Sin embargo, a veces así sonamos delante de Dios cuando le proponemos ideas. Y le decimos, Señor, yo tengo una mejor idea que tú, ¿no?
Y Dios te dice un ratito, no se trata de buscar la solución hoy, se trata de que hay algo que yo voy a lograr en tu vida mientras no te doy la solución todavía. ¿Entienden? Eso vamos a verlo un poquito después, pero a veces Dios trata más cuando no trata nada. Yo sé que son un trabalenguas, ¿no? Pero me entienden, ¿no? A veces Dios trabaja más cosas en nuestro corazón cuando no hace nada. Por ejemplo, la paciencia, ¿no? Ahora está turbada mi alma, dijo Jesús. Y querido hermano, quiero decirte una cosa. No todo momento de silencio significa silencio por parte de Dios. No todo momento de quietud o de prueba significa que Dios no está contigo. Nos sentimos así. Sentimos que Dios nos ha abandonado. Sentimos que Dios nos ha dejado. Pero el Hijo de Dios nunca es abandonado por Dios. Lo dice la palabra. Y tienes que creerlo porque si no, o sea, si no te pones de acuerdo, y esto es una palabra que más adelante quiero compartir, poniéndonos de acuerdo. ¿Con quién nos ponemos de acuerdo? Pero si no nos ponemos de acuerdo con Dios y su palabra, entonces simplemente no vamos a poder ver la victoria, no vamos a poder seguir caminando como Dios quiere que caminemos. Él ha dicho que no va a desamparar la obra de sus manos. Él ha dicho que Él nos va a hablar aún cuando todo parece estar en silencio. Y tú y yo tenemos que creer eso y vivir en base a esa verdad. De hecho, la palabra dice que Dios le dice a su pueblo, yo te llevé al desierto para ver lo que había en tu corazón. O sea, yo te llevé a esta circunstancia no para destruirte, sino para bendecirte. Pero Señor, ¿cómo me vas a...? Ya no me bendigas más entonces si me estás bendiciendo con el desierto, ¿no? Ya basta, ¿no? Como decía Elizabeth, tu hijo, ¿no? Señor, mándame más pruebas. Y todo el mundo dice, no, yo no voy a orar por eso, ¿no? Pero ¿sabes qué? La sujeción a su voluntad es algo que debe caracterizar a los hijos de Dios. La sujeción a su voluntad. A veces Dios habla más en el silencio que en otro momento. ¿Sí o no? Los profetas de Baal, por ejemplo, no tienen idea de lo que es la voluntad de Dios. Las personas que tienen el espíritu del profeta de Baal siempre van a hacer lo que quieren hacer. No lo que Dios quiere. El espíritu, la persona con el espíritu del profeta de Baal no se sujeta a Dios porque no quiere sujetarse a Dios. Así de simple. Por eso es que tenemos que hacernos hoy esta pregunta. ¿Qué espíritu tenemos? ¿Qué tipo de espíritu tenemos? ¿El espíritu del profeta de Baal que no se sujeta a nadie? ¿O el espíritu del profeta de Jehová que puede aguantar ese tiempo de silencio sabiendo que el Señor en algún momento lo va a sacar de la cueva? En algún momento va a hacer lo que fue llamado a hacer. Pero ese tiempo es importante. Segundo, otra de las características que diferencia a uno del otro, la atención a lo que Dios quiere hablarte. Miren lo que dice 1 Reyes capítulo 19. Esto es un poquito más adelante en la vida de Elías. Pero dice 1 Reyes 19, ¿se acuerdan ustedes cuando él se desanimó, se frustró y se metió en la cueva, ¿no? Ahora él se metió, Dios no lo metió a la cueva. Sin embargo, Dios aún así quería hablarle. Y suceden un montón de cosas, pero quiero que prestemos atención desde el versículo 11. 1 Reyes 19, 11 en adelante. Si lo tienes, puedes decir amén, por favor. Bien, dice así entonces. Él le dijo, sal fuera, Dios, ¿no? Le dice a Elías, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Qué increíble, ¿no? O sea, todas estas señales y manifestaciones de parte de Dios, escuchan, fue de parte de Dios, no eran para que Elías reciba una palabra de Dios. Elías no iba a recibir una palabra de Dios en medio de todas estas manifestaciones. Fue después cuando sigue la palabra y dice, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Di conmigo, silbo apacible y delicado. Y miren, el profeta pudo reconocer que Dios sí estaba ahí. Porque dice, y cuando lo oyó, ¿qué pasó?
cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta, y aquí vino a él una voz. Ahí estaba la voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿No? Ese silbo apacible que a veces nosotros no lo podemos identificar como que es Dios hablándonos, porque nos gusta que Dios nos hable de una forma poderosa, majestuosa, con señales, milagros y prodigios. Queremos el espectáculo. Pero ¿por qué es que Dios le pudo hablar así? Yo creo que cuando nosotros estamos pasando un tiempo de dificultad o un tiempo llamamos de silencio, es cuando más tenemos que estar atentos a cómo Dios nos va a hablar. Es el momento en donde, podría decirlo de alguna forma, debemos prestar atención. ¿Están conmigo? Debemos prestar atención. Estar en un momento en donde, como estos profetas estuvieron en una cueva, y repito que no estaban en la cueva porque estaban pecando, porque fueron descalificados. Los profetas de Baal, perdón, los profetas de Jehová que fueron escondidos en cuevas, no estaban puestos ahí por castigo, estaban puestos ahí por designio, por voluntad. Había un propósito de preservación ahí. Pero ¿qué hacemos en ese momento mientras estamos en ese periodo en donde no vemos que Dios esté realizando lo que hemos sido llamados a hacer? Bueno, lo primero, tenemos que sujetarnos a su voluntad, entender que hay momentos de silencio, hay momentos de quietud, hay momentos en donde el Señor nos pone en una posición justamente para poder quizás recibir de Él, para poder tener paciencia, para poder aprender a sujetarnos a su voluntad y no patalear diciendo: no, pero yo he sido llamado a esto y no importa, yo no acepto, ¿no? Como a veces hoy se dice mucho, ¿no? Rechazo esto, ¿no? Yo no recibo estas palabras porque yo voy a hacer lo que Dios me ha dicho que haga. No, escúchame, a veces Dios quiere que estés callado, a veces Dios quiere que estés escondido, a veces Dios quiere que estés en tu cueva, a veces Dios quiere que estés en tu desierto. Y es bueno. El mismo Jesús se apartó para estar a solas, porque Él vio su necesidad de poder tener esa comunión con Dios que muchas veces no la tenemos en el momento que estamos en actividad. Y entonces dice la palabra que vino un silbo apacible. El espíritu del profeta de Baal no presta atención a lo que Dios quiere hablarle. Está escuchando lo que su propio corazón quiere decirle. El espíritu del profeta de Baal no escucha el consejo de Dios, sino que escucha lo que ellos quieren hacer. Sea, a veces, Dios te puede hablar a través de tus pastores, a través de una palabra de parte de Dios, lo que sea, pero el espíritu del profeta de Baal no va a sujetarse a eso. Simplemente no va a sujetarse a eso. Y solo va a consultar y acercarse a las personas que le darán la razón y no se opondrán a lo que su corazón quiere. Por eso les decía que quizás no me van a amar después de esta palabra. Pero a veces nosotros, como alguien dijo una vez, si le preguntas a suficiente cantidad de personas, siempre hallarás una que te va a decir que está bien lo que tú igual ibas a hacer de todas maneras. ¿Entendieron? No se trata de que Dios no nos hable, se trata de que nosotros no renunciamos a lo que nosotros queremos hacer tercamente. De eso se trata. ¿Es duro? Sí, es duro, pero es verdad. Y es saludable. Es saludable porque eso nos va a ayudar a entender que no siempre lo que nosotros queremos es lo que Dios quiere. Que no siempre cuando nosotros queremos que algo se haga, es cuando Dios quiere que se haga. Y no siempre no hacer nada significa que estamos en nada. A veces Dios quiere que no hagamos nada, porque lo que quiere Él es reabastecernos, afinar nuestra visión, recargar nuestra carga espiritual, por decirlo de alguna manera, nuestras fuentes de parte de Dios. No le tengamos miedo a no hacer nada. Tengámosle miedo a no hacer nada y no sujetarnos a su voluntad. Tengámosle miedo a no hacer nada y no prestar atención a lo que Dios quiere hablarnos mientras no hacemos nada. Y cuando digo no hacemos nada, no estoy hablando de tirarnos a rascarnos la panza. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de no hacer nada en términos de no quizás ejercer lo que yo creo que Dios me ha llamado a ejercer. Porque ahí es donde entra el diablo, ¿no? Y te dice: no sirves, no tienes un propósito, Dios ya te olvidó, ya no tienes ministerio, ya Dios te abandonó. ¿Cuántos han oído a veces al enemigo tratando de susurrarnos eso? ¿Para qué? Para descalificarnos. Y no se dan cuenta que lo que estamos es como ese celular ahí con su cargador pegado a la pared. Listos para tener el 100% otra vez. Listos para levantarnos otra vez. Y para poder creer lo que la palabra dice, que en Dios haremos proezas. Entonces,
decía que las personas con el espíritu del profeta de Baal, al final, siempre van a hacer lo que su corazón les dicte. Al final. Tú le puedes hablar en todos los idiomas del mundo, le puedes hablar de parte de todo el mundo, le puedes hablar en lenguas, le puedes cachetear, le puedes tirar bibliazos en la cabeza. Pero al final van a hacer lo que ellos quieren hacer. Porque eso ya está en su corazón, ¿no? Pero el espíritu del profeta de Jehová es diferente. Se deja hablar por Dios. Deja que Dios le susurre. No presta atención tanto a todas las cosas porque es momento de quietud. Pero llega el momento en donde Dios le habla. Llega el momento porque Dios es fiel, porque Dios no te va a abandonar ahí. Porque Dios sigue teniendo un plan y un propósito aún cuando estás en la cueva. Pero tienes que saber manejar la cueva. Tienes que saber tener la expectativa de que Dios te va a hablar. Y tienes que creer que Dios no necesariamente te va a hablar de la forma en la que tú crees que te va a hablar. Por eso la importancia de estar atentos, de estar en comunión con Él. Porque llega el momento en donde Dios te va a hablar. Así que el profeta de Jehová está atento a lo que Dios quiere decirle, aun cuando pareciera que no le habla. Puede ser que tú no estés tan en contacto con Dios, ¿no? Porque a veces en la iglesia vemos, ¿no? A veces hay personas que dicen, Dios me habló, Dios me habló. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Tú has reservado la mesa con Dios? O sea, yo no tengo nada. Dios te habla a ti nomás. Todo el día te habla. Con razón a mí no me habla, pues. Ya suéltalo. A veces pensamos eso, ¿no? Porque hay personas que dicen, Dios me mostró, Dios me mostró. Yo estoy seguro que ni el 10% de lo que dicen que Dios le mostró, Dios le mostró. Disculpen las personas que constantemente dicen Dios me habló, Dios me mostró todo el día, ¿no? Puede haber una quizás, o dos. Pero generalmente, por experiencia, lo digo, yo creo que no es así. Y yo creo que Dios a veces te mantiene en silencio y te habla poco, pero te habla. Solamente que tenemos que saber cómo Dios nos habla. No siempre es a nuestra manera. Entonces, puede ser que, repito, no estés en contacto con Dios como otros, que digo, ya le reservaron tuvieron exclusividad con Dios, digamos, ¿no? Parece que tienen reservada esa mesa con Dios, ¿no? Pero esto no quiere decir que Dios no te vaya a hablar. Dios te va a hablar. Miren lo que dice el Salmo 125. Porque esta palabra consta de dos partes, ¿no? La primera es esta que estamos viendo ahora de cómo nosotros manejamos este momento de crisis como hijos de Dios, o de cueva, o de desierto. Pero luego, ¿se acuerdan ustedes? La historia habla de que hubo un momento en donde hubo un desafío en el Monte Carmelo, ¿no? Ahí tenemos que ver cómo manejamos los momentos de victoria también, ¿no? Pero eso vamos a ver el próximo domingo. Hoy solamente vamos a ver cómo manejamos estos momentos de crisis o de desierto o de silencio. Escúchenme, no todo momento de silencio significa silencio de parte de Dios. Dios te va a hablar, pero tienes que saber esperar. Así que lo primero que hemos visto es la sujeción a su voluntad. Lo segundo es atención a lo que Dios quiere hablarte. Hay que prestar atención a lo que Dios quiere hablarte. Y a veces nos llenamos de tantas cosas que no podemos prestar atención y estar en un momento de quietud para que Dios nos pueda hablar. El Salmo 125 dice, y la voy a leer en la NTV, dice, lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. A veces este momento de silencio es como un momento de sembrar. Un momento que no es fácil ni bonito, pero es necesario, porque la única forma de cosechar es sembrando. No hay otra forma de hacerlo. Y muchas veces estos momentos en donde Dios nos permite estar, como hizo Abdías, con los 50 y 50 que encerró en una cueva, es momentos en donde tenemos que aprender a poder sembrar. Y la siembra no es fácil. Yo estoy seguro que esos profetas extrañaban a su familia. Yo estoy seguro que esos profetas, algunos quizás se entristecían, pero tenían algo en su corazón de que ellos sabían que Dios los había llamado, sabían lo que Dios quería para ellos. Y algo más que quiero imprimir en tu corazón de parte de Dios, ellos sabían y tú debes saber que toda crisis es temporal. Tenemos que tener eso en nuestro corazón, hermanos, porque si no vamos a vivir bajoneados toda la vida. Vamos a vivir pensando que nuestro Dios es un Dios tirano, que lo que quiere es que tú sufras. Y cuando tienes un poquito de alegría, vamos a castigarte porque está mal que goces, ¿no? Un aguafiestas. Dios no es un aguafiestas. Dios creó todo para poder
disfrutar la eternidad contigo, para que tú disfrutes. Él no ha hecho nada para que tú sufras. Y no estoy yendo en contra de ningún principio bíblico al decir esto. Todo lo creó para su gloria, pero decidió, no teníamos por qué ser incluidos, pero decidió incluirnos para disfrutar con Él. No teníamos por qué ser incluidos, pero aún así Él decidió incluirnos. Entonces, lo tercero y último, lo primero era, ¿qué cosa? Sujetarnos a su voluntad. Lo segundo es estar atentos a lo que Dios nos quiere hablar. Y lo tercero que tenían que hacer estos profetas de Jehová en la cueva era perseverar. Y eso es lo más difícil. Porque conforme va pasando el tiempo, o sea, sería bonito cuando nosotros pasamos un momento de desierto, que alguien, o Dios, o un profeta, o el pastor, o un líder, ¿no? Cuando venimos a la iglesia de pronto el día domingo, ¿no? Se te acerca Fausto y te dice, mira, tu prueba va a terminar el 15 de diciembre. A la mediodía vas a estar fuera de tu prueba otra vez, ¿no? O de pronto que venga alguien y te diga, mira, ¿sabes qué? Dios dice que el 12 de enero, a las 9 de la mañana, ya no vas a sufrir, ¿no? No existe eso. Entonces los profetas estaban encerrados en su cueva y no tenían un cronograma. No había nada, un mural en la pared, ¿no? El 15 de marzo no celebraremos nada porque no sabemos cuándo vamos a salir. No hay nada que celebrar. No, que tal día el cumpleaños de mi suegra no, ya, no sé, ya, de mi sobrino, ¿no? No puedo estar. Pero mándale algo, ¿qué le voy a mandar si solo tengo pan y agua? Y el pan es para comerlo, si no lo como me muero. No había, o sea, el problema por el cual nosotros muchas veces no perseveramos es porque la espera es muy larga y no hay certeza de cuándo saldremos, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando fueron estos días de corte de agua acá en Lima? Teníamos una fecha, ¿no? Y por primera vez muchos consultamos con este aplicativo raro de Sedapal, ¿no? En donde tenías que ver cuál era el pozo más cercano en tu casa, y, ¿no? Hasta, ya, a mí me toca 2 días nomás, a mí me toca 1 día y medio, a mí me toca 3 días, ¿no? Porque es vital el agua. Y tú tenías que saber cuántos días ibas a estar sin agua. Ahora imagínense que Sedapal mande un anuncio y diga, no va a haber agua indefinidamente, hasta nuevo aviso. Eso sería mortal. Eso sería una crisis nacional o una crisis por lo menos en Lima. Pero estos profetas estaban en una posición similar. Porque ellos estaban en una cueva y no sabían cuánto tiempo iban a estar ahí. La incertidumbre hace que dejemos de perseverar. Escúchame, la incertidumbre es tremenda, es fuerte. No tenemos nada seguro, no sabemos qué va a pasar. La incertidumbre. Como aquella época en donde ante la incertidumbre de cuándo se arreglaría el tema de la pandemia, la gente que hizo acumuló papel higiénico. No comida, no, papel higiénico. No, agua tampoco, papel higiénico. Entre paréntesis, la desesperación nos hace hacer cosas tontas. O sea, me muero de hambre, pero tengo papel higiénico. Bueno, no voy a seguir con eso. Pero perseverar, ¿no? Alguien dijo una vez esta frase que a mí me encantó, que dice respecto a la oración y al clamor a Dios, al clamor por tu familia, por tus hijos, por ti, por tus circunstancias, por todo. Dios no se ha cansado de oír. Quizás nosotros nos cansamos de orar, de clamar, pero Dios nunca se cansa de oír. Así que sigue clamando. Sigue clamando. Tienes que perseverar. No hay otro enfoque que puedas tener ante la cueva. No hay otro enfoque. Estos profetas no tenían una fecha, no tenían idea de nada. De hecho, yo no creo que Abdías venía todos los días a traer pan. Quizás un día faltó. O un día el rey lo mandó a una comisión. Yo no lo sé. Pero yo no creo que tenían todo claro, todo perfecto y todo cronometrado. De hecho, todo era incertidumbre. Lo único que era seguro es que estaba en una cueva. Y cuando miraban al costado solo habían 49 personas, más él. No había más. Lo único que tenían seguro era que no sabían qué hora era, porque no sabían si había salido o no el sol. Eso es lo único. Y a veces
En nuestras vidas pasa eso, ¿no? No hay nada claro, no hay nada seguro. Lo único que es seguro es que estamos pasando por un momento difícil. Lo único que es seguro es que Dios no nos está hablando. Lo único que es seguro es que la estamos viendo bien cuadras, bien difícil. Pero ¿sabes qué? El que tú no tengas un cronograma no quiere decir que Dios no tenga un cronograma. El que tú no sepas cuándo saldrá el sol no quiere decir que Dios no lo haya programado ya hace rato. Nuestro es el problema de la falta de cronograma, y Dios quiere que nos falte el cronograma. ¿Saben por qué? Para que aprendamos a perseverar y a depender de Él. A veces justamente lo que Él hace es movernos todo nuestro tablerito, ¿no? Desarticularnos todas nuestras fechas. ¿Para qué? Para que podamos depender de Él. Sacarnos todos nuestros recursos. Y decirnos ahora, ¿ya? ¿Con esto vas a poder depender de mí? ¿Vas a poder perseverar? Miren lo que dice 1 Samuel capítulo 13. Acompáñenme ahí, por favor. Dios no se ha cansado de oír, acuérdense. Quizás nosotros nos hemos cansado de clamar, pero Él no se ha cansado de oír. Él sigue oyendo. Un ejemplo rápidamente, todos conocemos esta historia, pero la voy a leer solamente. Es la historia en la que Samuel le dice a Saúl: oye, ¿sabes qué, Saúl? Tienes que hacer esto, esto y esto, y yo voy a venir, y cuando yo venga vamos a hacer un sacrificio a Dios, ¿no? Y Saúl lo hace, espera al profeta Samuel, pero Samuel se demora un poquito, ¿ah? Y él, estamos hablando de la perseverancia, ¿no? La perseverancia cuando Dios no habla, cuando no hay cosas claras. La perseverancia cuando no sentimos la presencia de Dios. La perseverancia cuando estamos en una cueva. Y dice que la palabra que Saúl tomó la decisión precipitada. Dice el versículo 7, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Y entonces cometió lo que cometió. Y entonces su reino se acabó. Entonces Samuel le dijo: pero ¿cómo has hecho esto? Has hecho locamente. Todos conocemos esa historia, ¿no? Pero yo quiero enfocarme en otro aspecto que quizás lo pasamos rápidamente por alto. En el versículo 7 dice la última parte que el pueblo iba ¿cómo? Temblando. Y en el versículo 8, la última parte que dice que el pueblo ¿qué? Se le desertaba. El problema con la perseverancia no es que dejamos de perseverar porque la situación es la misma, sino porque la situación se va poniendo peor. Y ahí es donde es más difícil perseverar. No, tú dices, bueno, yo puedo perseverar, claro. Si yo tengo una cuenta en el banco de $1.000.000, yo persevero hasta cuando sea. El problema es cuando de pronto tu cuenta va bajando y te quedan $3.50 y la comisión del mes es $3. Tú puedes perseverar todo lo que quieras cuando estás al día en tu recibo de luz, pero cuando se vencen 2 recibos y te dice fecha de corte tal día, entonces la perseverancia cobra más valor. Y es más difícil, es un mayor desafío. ¿Están conmigo, hermanos? Estos profetas de la cueva tenían que perseverar y la circunstancia no iba mejorando. Hay necesidades que las personas tienen y que no podían ser saciadas en una cueva. En general, de diversos tipos, incluso hasta médicas, no lo sabemos. Imagínense ya que en esa época ciertas afecciones a la piel se curaban con cierta hierba. ¿Dónde vas a encontrar una hierba en la cueva? Hay un montón de cosas que surgen cuando uno está en ese momento y se pone peor y peor. Pero quiero decirte algo y lo voy a repetir al final. Cuando la cosa se pone peor y peor, solo significa algo, que está a punto de amanecer. No se puede ir más abajo ya. Cuando uno toca fondo, el único lugar para mirar es hacia arriba, amén. No se puede poner peor. El Señor dice la palabra, no te va a poner una prueba que no puedas soportar. Créelo. No te vas a quebrar, no vas a morir. Tienes que perseverar. Tenemos que perseverar. El Señor no te ha puesto en un lugar difícil para que mueras. Pero que no te hable no quiere decir que vas a morir. Tienes que perseverar. No solamente tienes que sujetarte a su voluntad, no solamente tienes que escuchar atentamente su voz, en el silbo apacible, sino que también tienes que perseverar. ¿Sabes cuándo es más difícil perseverar? Le pregunto yo a Saúl, cuando el pueblo dice temblaba.
y cuando empezaba a desertar. De pronto empezó a sentir que todo se le desmoronaba. Y eso es lo más difícil, porque ahí es cuando tú y yo decimos, tengo que hacer algo. ¿Sí o no? Tengo que hacer algo. Se me está derrumbando todo. Se me está desmoronando todo. Hay que hacer algo. ¿Y saben qué? Lo más probable es que lo que hagamos en ese momento va a ser algo incorrecto. Cada vez que tomamos decisiones precipitadas por situaciones que no tenemos en control, hacemos lo incorrecto. Cada vez que dejamos de depender de Dios, aun cuando la cosa es más difícil. Y luego dice, no lo voy a leer ahí, pero dice, prácticamente lo que dice es, inmediatamente después, cuando ya metió la pata, vino Samuel. Y él dijo, ¿cómo no esperé unos 20 minutos más? ¿Cómo no esperé un poco más? ¿Cómo no apacigué mi alma y empecé a buscar en oración a Dios? Y me apresuré por hacer esto. Yo sé que Dios está hablando a algunos aquí. Cosas que quizás estamos apresurando. Y Dios te dice, aguanta, espera. En mi tiempo va a ser perfecto. Yo te voy a hablar. Yo te voy a hablar. Pero no lo hagas por desesperación, porque no va a salir bien. Nada de lo que hagamos por desesperación sale bien. Generalmente es en nuestra carne. Entonces el profeta, el que tiene el espíritu del profeta de Jehová, sabe esperar. Sin embargo, el otro, el que tiene el espíritu del profeta de Baal, siempre es apresurado. Las cosas deben hacerse cuando ellos lo quieren. No solo como ellos lo quieren, sino cuando ellos lo quieren. Yo creo que esa es una buena manera en la que podemos autoexaminarnos para ver qué espíritu está influyendo en tu vida y en la mía. ¿Queremos las cosas cuando yo quiero? ¿Sabes esperar? ¿Sabes depender de Dios? Porque el Señor tiene una palabra para ti. El Señor no te va a dejar abandonado. Dice el Salmo 121, versículo 4. He aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda Israel. Él no se va a dormir, Él no se va a desanimar, Él no va a soltar tus manos de ti. Pero tienes que vivir en base a esta palabra. Momentos difíciles pasamos, un montón. Silencios aparentes de Dios, más de lo que crees. Noches oscuras, efectivamente, y no una sola, bueno fuera. Pero Él te ha prometido, en el Salmo 30, versículo 5, por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Esa es su promesa. Ahora tú decides de qué palabra te agarras. Tú decides en quién confiar. ¿En tus métodos o en la palabra de Dios? Este es el desafío. Tú decides. Dios ya lanzó su carta. Dios ya dio su palabra. Él ha dicho eso. Si te agarras de la palabra de Dios, va a suceder. La Biblia dice, aún el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Pasarán gobiernos, monedas, guerras y presidentes, pero su palabra se va a cumplir. Quiero que se pongan de pie. Voy a invitar a los músicos, por favor, que pasen aquí delante. Y quiero hacerles un desafío, ahí donde están. Quiero hacerles unas cuantas preguntas para que se examinen a ustedes mismos. Vamos a invitar a los músicos, por favor, que pasen delante. Cantamos esta canción, si no me equivoco, no hay lugar más alto que estar a tus pies, ¿no? Vamos a cantar esa porque en esa parte dice, y aquí permaneceré. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Quiere decir que yo no me voy a mover de acá. Voy a esperar que tú me hables, pues, ¿no? Voy a esperar que tú me digas algo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando Jacob luchó con el ángel? Esa es la palabra que él estaba ahí, él no se movía. No, Señor. Tú has dicho que tú me vas a hablar y me tienes que hablar. Yo creo que sí es válido ponernos tercos para que Dios nos hable, porque Él nos lo ha prometido. Yo creo que es válido ponernos tercos con lo que Dios ha prometido y que es incorrecto ponernos tercos con lo que es nuestro capricho. Pero si Dios te ha dicho algo, entonces podemos decirle, Señor, tú me has prometido esto. Vamos, Señor, lánzame un salvavidas, ¿no? Dame la mano. Porque yo me siento que estoy a punto de tirar la toalla, de morir. Pero Dios dice, yo sé cuándo tú vas a tirar la toalla. Yo sé cuándo tú vas a desfallecer. Aún mejor que de lo que tú sabes. A veces nosotros decimos, no, yo solamente ya aguanto 3 días más. Y Dios dice, no, todavía aguantas 6 días más. Yo te creé. Yo te conozco. Y yo sé qué espíritu he puesto en ti. Porque a veces no sé si le sucede que estamos mal
Estamos que ya no damos más en nuestra fe o en ciertas cosas. Y algo sucede y sabemos que no es de nosotros. Algo se levanta dentro de nosotros. Y es el Espíritu de Dios que empieza a renovar tu fuerza de adentro para afuera. Y tú dices, ¿qué pasó? ¿De dónde salió esto? No de mí. No de mí. Y es Dios. El que te da, no te da el tanque lleno. Te da medio galoncito nomás. Medio galoncito nomás para que aguantes unos 10 kilómetros. Y de ahí, otra vez, ya Señor, ya no doy más, me voy a quedar aquí botado en medio del desierto. No tengo nada, no tengo opción a nada. ¿Y qué pasa? Otra vez Dios te da medio galoncito más. Pero llega un momento en donde pasa el desierto. Porque dice la palabra que por la noche es que viene ese lloro, pero de día viene la alegría. Estar en una cueva no es malo, pero tienes que saber enfocarla, enfrentarla. Estar en una cueva no es un castigo, es una oportunidad. Una oportunidad para poder decir, Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿De qué tengo que descansar? ¿Qué tengo que dejar de lado? ¿Y qué tengo que recibir? ¿Sabes qué? Cuando tú sales de la cueva, hay varias cosas que suceden, pero una que es muy importante es que tu fe en Dios se afianza. ¿Saben por qué? Porque entendiste que a pesar de todo lo que has vivido, Dios fue fiel. A pesar de que no oíste la voz de Dios quizás por mucho tiempo, Dios fue fiel y Dios cumplió su promesa. Eso quiere decir que tu fe se fortalece. Cada vez que nosotros vemos la mano de Dios siendo fiel para con nosotros, nuestra fe se fortalece. ¿Y cómo retrocedemos? Cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos hacer antes del tiempo de Dios. Cuando nosotros no aceptamos la cueva y queremos tomar decisiones precipitadas. Descansa en Dios. Dios tiene el control de tu vida. Tú preocúpate de una sola cosa, de ponerle tu vida a Dios, de estar a sus pies, como dice esta canción. Tú preocúpate de permanecer en esa posición. Esa es la posición infalible. Es la posición que dice la palabra de María, que nadie te la puede quitar. Siempre digo esto. Todo te lo pueden quitar. Todo, absolutamente todo. Las personas que creían que tenían todo ya arreglado respecto a la provisión de esto, al ahorro en moneda, al petróleo, lo que sea, todo se derrumba. Todo se derrumba en un día. En un día. Las provisiones del mundo empiezan a caer, las monedas empiezan a cambiar, los gobiernos empiezan a cambiar. Todo en un día. Tus ahorros pueden cambiar en un día, tus propiedades pueden cambiar en un día, pero Dios nunca cambia. Y quiero que entiendas eso. Cuando estás en una cueva y la cosa no se ve bien, espera en Dios. Depende de Él. ¿Te sujetarás a su voluntad, por difícil que sea? ¿O harás lo que tú quieres? Porque tienes que estar seguro que Él no abandona la obra de sus manos. Otra pregunta, ¿podrás estar atento a lo que Dios quiere hablarte? O quizás en tu desesperación no puedes oír la voz de Dios porque estás preocupado por solucionar tú mismo. O harás lo que tu corazón te dicte y lo que te dijeron las personas aduladoras que no quieren tu bien. En medio del silencio debes oír ese silbo apacible. ¿Decidirás perseverar hasta que Él responda? Ese es el reto, ¿no? La perseverancia. Cuando más difícil se ve la cosa, más difícil perseverar, ¿no? O tirarás la toalla y te apresurarás como Saúl frente a Samuel. Querido hermano, cuanto más oscura sea la noche, más pronto esté el amanecer. Quiero que esta palabra finalmente termine con una palabra de ánimo. Sé que es difícil, ¿no? Por todo lo que hemos compartido, pero podemos terminar con esperanza. Que cuanto más difícil sea tu noche, más oscura sea tu noche, más pronto esté el amanecer. Pero aguanta un poquito más. Aguanta un poquito más. Ya Dios te va a llenar el tanque. Porque Dios es fiel. ¿Sabes qué? Nadie aquí puede llamar a Dios mentiroso. Y Dios se va a asegurar de eso al ser fiel a su promesa. Nadie. Ustedes saben, una persona una vez dijo esto: el cielo entero se derrumbaría y los ángeles completamente dejarían de decir santo, 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 si alguien puede llamar a Dios mentiroso. No, Señor, nadie puede llamar a Dios mentiroso, porque Él es fiel y Él cumple su palabra. No te desesperes. Quédate ahí a sus pies. Cantamos esto y terminamos, hermanos. Gracias, Señor Jesús.